Listo, chicos. Entonces nos quedamos en la soberana orden de Malta. Ya habíamos analizado las clases pasadas los sujetos internacionales del derecho público y del derecho privado. Ahora iniciamos con los del derecho público, porque acuérdense que estamos haciendo una unión, una mezcla de estos derechos, que ya después, en lo posterior, pues vamos a ver cómo es... Ivonne, tú eres la que me escribiste por WhatsApp, ¿verdad? Bueno, ya andamos por acá. Sí, maestra. Bueno, sí, allá en la posterior pues vamos a ver esa posibilidad, ese cambio nosotros de a qué se va a dedicar cada uno de los derechos, ¿ok? Es decir, en dónde nos vamos a enfocar, en dónde, cómo en un momento dado inician todos y ya posteriormente se van dividiendo, así como en el derecho privado, en el derecho en nuestro país, cómo se van, ando un poquito mala de la garganta, perdón. Ahora sí, ya después de eso, pues empieza la división, ¿no? Derecho privado acá, derecho público acá, qué temas van viendo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este videíto. Por favor, espero que... Durante la era de las cruzadas, el mundo fue tomado por la violencia. La constante migración de los europeos hacia Tierra Santa también trajo un nuevo brote de enfermedades y dolencias. Y cuando las terribles batallas terminaron, un gran número de cadáveres quedaron atrás, lo que aumentó la proliferación de plagas como ratas y moscas. En algunos lugares la situación estaba límite de lo soportable. Había que hacer algo con urgencia. Jerusalén era la ciudad con el mayor flujo de personas en esa región. Debido a su importancia religiosa, la ciudad fue habitada por judíos, cristianos y eventualmente musulmanes. Un número tan grande de personas que viven diariamente en las estrechas calles de la ciudad también aumentó la posibilidad de epidemias de enfermedades. La primera cruzada terminó en 1099 y en el mismo año se fundó un establecimiento en Jerusalén para albergar a los peregrinos cristianos. El establecimiento se llamó el Monasterio de San Juan Bautista, y para aliviar el sufrimiento de los enfermos de la ciudad se construyó un hospital en este monasterio. El hospital era administrado por los monjes pertenecientes a la Orden de San Benito, que tenían la característica de usar diariamente mantos oscuros. Incluso en el hospital, ayudando a la salud pública de la ciudad, no era suficiente para servir a los soldados cruzados, que a menudo se marchaban para luchar en territorios alejados de la ciudad de Jerusalén. Los soldados heridos en los campos de batalla tendrían que ser transportados por una larga distancia para llegar al hospital. Muchos no pudieron resistir este doloroso viaje. Por otro lado, enviar a simples monjes sin el entrenamiento de combate adecuado para tratar a los heridos en los campos de batalla no parecía una buena solución. Fue entonces cuando Gerardo Tong, uno de los miembros más importantes del monasterio de San Juan Bautista, fundó la Orden Soberana y Militar de Malta, también conocida como la Orden de los Caballeros Hospitalarios. El monasterio de San Juan se ha convertido en la sede oficial de los Caballeros Hospitalarios, donde los jóvenes reclutas de la orden deben estudiar y aprender no solo el arte del combate, sino también el arte de la medicina. La Orden de los Caballeros Hospitalarios tenían como objetivo principal proteger al monasterio, proteger a los cristianos de Jerusalén y ayudar a los necesitados. El lema de la Orden Hospitalaria era defensa de la fe y asistencia a los pobres. Para reforzar el ideal de unidad, los caballeros hospitalarios apreciaban mantener una apariencia sencilla. En sus túnicas mantuvieron los colores oscuros que llevaban los monjes del monasterio, pero además empezaron a llevar el emblema de una cruz blanca. Alrededor del año 1136, la orden hospitalaria obtuvo un crecimiento en el número de miembros y con la nueva adquisición de castillos y territorios, se convirtió oficialmente en una orden militar. Los caballeros hospitalarios se han convertido en una fuerza esencial en los campos de batalla, no solo curando a los soldados heridos, sino también luchando contra los ejércitos sarracenos con gran fervor. Una de las batallas más importantes en las que tuvieron presente los caballeros del hospital fue la batalla de Arcufe, que tuvo lugar durante la Tercera Cruzada. En esa batalla, el rey Ricardo Corazón de León se enfrentaba a dificultades contra el ejército comandado por el sultán Saladino.
El ejército de Saladino estaba en ventaja numérica, estando compuesto principalmente por caballería ligera y arqueros montados a caballo. Los caballeros hospitalarios estaban en la retaguardia del ejército comandado por Ricardo Corazón de León, donde cumplían su función de rescatar a los soldados heridos. Al darse cuenta de que la batalla podía perderse, los caballeros hospitalarios abandonaron su posición y salieron a atacar mientras soltaban el grito de guerra por San Jorge. El abrupto ataque de los caballeros tomó al ejército sarraceno por sorpresa, haciendo que se retiraran y permitiendo al resto de los cruzados reorganizarse para el contraataque. Después de la batalla, el rey Ricardo Corazón de León alabó la valentía de los caballeros hospitalarios, elevando aún más el valor simbólico de la orden. Alrededor de 1278, los caballeros hospitalarios comenzaron a adoptar el color rojo para sus túnicas de batalla, un color usado principalmente por los líderes de la orden. Desde 1530, la orden hospitalaria se estableció en la isla de Malta, que está al sur de la isla de Sicilia. Permanecieron en Malta hasta 1798, cuando se vieron obligados a abandonar la isla debido a un ataque de Napoleón Bonaparte cuando iba camino a Egipto. Napoleón engañó al gran maestro que comandaba el castillo de la isla, diciendo que solo quería reponer las provisiones de sus barcos. Pero tan pronto como desembarcaron, las tropas de Napoleón atacaron a los caballeros, expulsando a los sobrevivientes de la isla. La orden de los hospitalarios también mantuvo una fuerte presencia en Portugal, con algunos miembros haciendo escala en la nobleza e incluso en la familia real portuguesa. Los emperadores brasileños, Don Pedro I y Don Pedro II, eran realmente parte de la orden de los caballeros hospitalarios. Finalmente la orden se trasladó a Roma, donde permanece activa hasta el día de hoy. La orden de caballeros hospitalarios ya no emplea el entrenamiento militar, centrándose en el trabajo de asistencia médica y manteniendo buenas relaciones con los gobiernos de varios países. La orden hospitalaria todavía mantiene posesiones históricas como una fortaleza militar en la isla de Malta, un castillo en la isla de Rodas, además de mantener iglesias y algunas salas de emergencia repartidas por toda Europa. La increíble historia de los caballeros hospitalarios aún no ha terminado, con los miembros de la orden intercambiando los campos de batalla con el noble propósito de salvar vidas. Italia. Roma es la ciudad en donde funciona la sede central de la Soberana Orden de Malta. La Orden de Malta es una organización internacional de índole católica centrada en la ayuda humanitaria. Sobre todo, tiene la misión principal de ayudar a las personas víctimas de conflictos armados y desastres naturales, ofreciendo asistencia médica y atendiendo a los refugiados. Aunque se defina como una orden católica, sus miembros se comprometen a ser neutrales, imparciales y apolíticos. Ahora bien, esta organización no tiene las mismas características que cualquier otra. En principio, la Orden de Malta constituye un Estado sujeto de derecho internacional, pero sin embargo no tiene territorio ni ciudadanos propiamente dichos, sino que cuenta con unos 13.000 miembros, unos 20.000 empleados y unos 80.000 voluntarios. Para convertirse en miembro de la Orden, solo es posible mediante una invitación, siempre y cuando permanezcan de modo claro y demostrado a la religión católica. Su gobierno tiene una estructura similar a la de los gobiernos estatales, y su máxima autoridad es el maestre, que ejerce como una especie de jefe de Estado. Este Estado es reconocido por las Naciones Unidas y la Santa Sede, y mantiene relaciones diplomáticas con más de 110 países y con la Unión Europea. Además, posee diversas embajadas a lo largo del mundo, así como una misión permanente de observación ante Naciones Unidas. La Orden se financia a través de las cuotas de sus miembros, de donaciones, y cada embajador mantiene la sede con su fortuna personal. Ok, chicos, pues entonces aquí tenemos un poquito más de la Soberana Orden de Malta, que es, bueno, como decía el video, su superior religioso y soberano de la Orden de Malta.
Se llama el Gran Maestre, es elegido por el Consejo del Pleno de Estado y permanecerá en el cargo durante 10 años. Por ahí sería bueno que investigaran cuántos años lleva el que ahorita vamos a ver y cuántos años le faltan. Acuérdense, decíamos que estas personas son titulares de estas religiones o de estas sociedades que también son temas políticos, son temas de estructura económica que tienen que ver con nuestros sujetos del derecho internacional. ¿Qué pasa? Pues también se les toma en cuenta para las decisiones internacionales, se les toma en cuenta cuando se llegan a acuerdos entre personas que nos representan a nivel internacional, incluso para sanciones internacionales. Ahorita vamos a ver también un poquito el tema de cómo es que nosotros, la manera de individuos, podemos pertenecer a estos sujetos. ¿Ok? De acuerdo con la Constitución, como soberano y superior religioso, debe dedicarse plenamente al desarrollo de las obras de la orden y dar a todos los miembros ejemplo de respeto a los principios cristianos. Bueno, aquí el tema es que son religiosos y como vieron, no necesita ser exageradamente católico, pero sí estar dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para pertenecer a la Soberana Orden de Malta. Ahora, la Soberana Orden de Malta es un sujeto atípico. ¿Por qué? Decíamos que los sujetos típicos son los estados y los estados tienen 3 características o 4. Territorio, y la Soberana Orden de Malta no tiene un territorio determinado. Vieron que en el video decía que tienen una pequeña sede y sí, es parte de su territorio, sin embargo esa sede no es un país, esa sede pertenece a otro país y en realidad pues no gozan de un territorio determinado como el resto de los estados. Incluso el Vaticano pues sí tiene un territorio. Decíamos que es el país más pequeño del mundo, pero aún así tiene un territorio. Después, a ver, denme un segundito, por favor. Una disculpa. Entonces decíamos que que no tiene territorio, una población determinada. Bueno, una población determinada tampoco tiene, decían ahí que todos los miembros deben de pertenecer a la religión y esa sería su población. Después tenemos el Gran Maestre, que ejerce la suprema autoridad junto al Consejo Soberano,
promulga las disposiciones legislativas no cubiertas por la Carta Constitucional, adopta decisiones gubernamentales y ratifica acuerdos internacionales, que es el representante de este sujeto y el representante político, económico y jurídico a nivel internacional. Esto, junto al Consejo Soberano, promulga las disposiciones legislativas no cubiertas por la Carta Constitucional, adopta decisiones gubernamentales, es decir, de su gobierno, y ratifica acuerdos internacionales. Administra a través del recibidor del común tesoros, los bienes de la orden y convoca el capítulo de profesor y el capítulo general. Los estados con los que la orden mantiene alguna relación diplomática reconocen a este personaje que pueden ver ustedes en pantalla, llamado Gran Maestre, con las prerrogativas, inmunidades y honores que corresponden a los jefes de Estado. El Gran Maestre reside en la sede de la orden, en el Palacio Magistral en Roma. Es decir, ahí hay un tema entre este representante de esta orden y el Papa. De hecho, hay conflictos entre ellos, conflictos políticos, porque pues aparte comparten el tema de religión. Entonces siempre está sabido, si ustedes tienen la oportunidad de revisar algunas noticias y hacer una investigación, ahí van a darse cuenta de este tipo de situaciones. Y aquí, en este mapa, son los datos de donde se encuentran las principales sedes de la Soberana Orden de Malta. Ahí se encuentran la mayoría de las sedes, y se dan cuenta, abarca también, de hecho abarca todos los continentes, a lo mejor un poco menos involucrado está lo que es la parte de Norteamérica. ¿Por qué? Porque en teoría se supone que son lugares donde menos se necesita el apoyo de esta sede, digamos, o analicemos, tomemos en cuenta que esta Santa Sede protege los grupos vulnerables, ese es su objetivo. Entonces, lo que hacen es estar ahí más involucrados. Se dan cuenta, es México y sobre todo la parte de Centro y Suramérica. Ok, las partes más vulnerables, que es donde más necesita el apoyo de salud de esta orden. Ahora, sin embargo, pues abarca todos los continentes. Y aún así tenemos una en Estados Unidos, una en Canadá y en el resto del continente. Aquí pueden ver, es una noticia de un servicio que dio la Soberana Orden de Malta aquí en México, específicamente en el estado de Hidalgo, es decir, vecino de aquí. Y dice, ante la presencia de autoridades del DIF municipal de Alpan, Hidalgo, personal docente, padres de familia, alumnos de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, se realizó la primera jornada del aula nutricional Ayúdame a Crecer en la comunidad de Lázaro Cárdenas. En lo que va del año, se han realizado con éxito 2 jornadas de obras asistenciales, la primera en el municipio de El Oro, esa ya fue en nuestro estado de México, en marzo, y la segunda es de la que es esta noticia. Esto es del año pasado. Entonces, no sabemos, este año no hemos, qué tanto abarque la Orden Soberana de Malta. Nuestro siguiente grupo atípico o sujeto atípico del derecho internacional son los beligerantes, también llamados insurrectos o rebeldes. Estos son reconocidos cuando controlan gran parte del territorio del Estado y establecen sobre él cierta organización o ejercen dominio efectivo. Aquí para los grupos beligerantes hay varios requisitos, entre ellos son, y uno de los principales requisitos es que sean de territorio nacional, que las personas que se unen
para crear estos grupos, sean nacidos o reconocidos de nacionalidad donde se está llevando el conflicto bélico. No puede entrar un grupo de otros países y empezar a hacer el movimiento de masas y denominarse grupo beligerante. Otro requisito es que sean reconocidos. Una vez que ellos manipulan gran parte de la ciudad, entonces pueden ser reconocidos como grupos beligerantes. Y entonces, una vez que esto pasa, se les va a dar esa facultad también de tomar decisiones, una facultad en la que se les va a tomar en cuenta para las decisiones, para sus peticiones y para la protección de sus miembros. Ok. Aquí vamos a ver el protocolo 2 de Ginebra del año de 1977. Su artículo primero, ámbito de aplicación material, dice que el presente protocolo que desarrolla y completa el artículo 3, común a los convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo primero del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de ese mismo año, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, llamado Protocolo 1, y que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes, o también llamados o denominados grupos organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo. Aquí está justamente lo que les comentaba yo hace un momento. Para que una comunidad beligerante sea reconocida como sujeto de derecho internacional público, de acuerdo a las normas internacionales, debe reunir los siguientes requisitos. 1. Que el movimiento beligerante revista importancia y continuidad nacional e internacional. ¿Por qué? Pues es el que va a decirnos o va a mover a las masas y esto va a afectar a derechos nacionales y derechos internacionales. 2. Debe tratarse de un movimiento auténticamente nacional, no admitiéndose injerencia extranjera, que es lo que les comentaba yo hace un momento. 3. El levantamiento de los beligerantes debe ser regido por las normas y costumbres de guerra, respetando las normas y también los derechos humanitarios consagrados en la Convención de Ginebra. Acuérdense que nosotros a través de la historia hemos visto que se necesitó mucho el cambio de la Segunda Guerra Mundial para acá. De hecho, más adelante viene cuando todo eso reviste en un cambio de protección a los derechos de guerra. No lo voy a explicar, voy a esperar a que lo veamos y ahorita lo explico. Y por último, tenemos el individuo como sujeto de derecho internacional. Este puede ser responsable internacionalmente cuando viola normas fundamentales del derecho internacional. Son actos ilegales de violencia que pueden ser cometidos en el mar o en el espacio aéreo.
Y los únicos sujetos que pueden cometer estos actos son las personas físicas, los individuos, pero los estados están autorizados por el ordenamiento internacional a detener a los infractores de la norma y someterlos a su jurisdicción. Aquí vamos a ver que tenemos la Corte Penal Internacional y México. Aquí, les decía yo hace ratito, vamos a ver ya de lo general de los individuos. Vamos a ver cómo es que puede sancionar a un individuo a nivel internacional. Es una institución permanente que está facultada para ejercer jurisdicción. Estoy aquí hablando de la Corte Penal Internacional. Conforme al estatuto de la Corte, precisamente esta Corte que se realiza es solamente en temas de materia penal, solo para delitos. Y ahorita vamos a ver los delitos. Teniendo carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Por ejemplo, si en nuestro país un delito es, no sé, la violación, se empieza a extraer de todos los países que van a firmarla, en qué coinciden y dónde no se estarían vulnerando las individualidades de cada nación. Acuérdense que si una norma sobrepasa o sobresale las necesidades de su constitución política, entonces se salen del marco de la supremacía. Todo lo que entre dentro de esta supremacía, entonces sí es una buena opción de meter en este tipo de situaciones jurídicas, ¿ok? Su competencia y funcionamiento están regidos por las disposiciones del estatuto. Cabe mencionar que la Corte está vinculada estrechamente con la Organización de las Naciones Unidas. ¿Esto con qué? Con el fin de no violentar ningún tipo de derecho humano, ningún tipo de garantía individual en México. Un derecho humano no se puede violentar a través de esta Corte, ¿ok? Tenemos el primero, la competencia de la Corte. Se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. En su conjunto, la Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto. Respecto de los siguientes crímenes, los voy a mencionar y los vamos a ver uno a uno. El primero de ellos, perdón, chicos, el crimen de genocidio. Después tenemos los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de agresión. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esta disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. Y bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar porque ya va a entrar su nueva maestra, bueno, la maestra en su clase. Continuamos la siguiente clase. Si hay alguna duda, por favor háganmela saber, ya sea ahorita a través de la plataforma o a través de nuestras asesoras. Gracias. Gracias, Ivonne, estamos a sus órdenes y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Sí, maestra, buena tarde. Gracias, igualmente.